Doctor Miguel Alcubierre, bienvenido aquí desde Pereira, Colombia. Muchas gracias, buenos días. Usted es un estudioso de los agujeros negros. Correcto, Entonces, sí, los agujeros eh, negros sí los estudio, sí. claro, por eso quise llevar la conversación, empecé como hablando de las estrellas. Es decir, hay un tipo de estrella que se convierte en un agujero negro, Sí, ¿cierto? estrellas Agujero negro. particularmente masivas, con 20 o 30 veces la masa al Sol, al final de su vida, el núcleo de la estrella se convierte en un agujero negro. La mayor parte de la estrella explota en una explosión de supernova y sale disparada al espacio, pero su núcleo, que puede tener varias veces la masa al Sol, tal vez 5, 6, hasta 10 veces la masa al Sol, o incluso hasta 20 veces la masa al Sol, esa parte de la estrella queda y se convierte en un agujero negro. Porque no es posible tener ningún tipo de estrella que conozcamos compacta, fría, con más de 2 veces la masa del Sol. O sea, las estrellas de neutrones no pueden tener más de 2 veces la masa del Sol porque con una masa mayor colapsan a un agujero negro. Entonces, eso es lo que ocurre para estrellas masivas. Al final de su vida tenemos agujeros negros. Creemos que de esos agujeros negros, de ese tipo de masas, de algunas pocas decenas de veces la masa del Sol, seguramente hay millones en todas las galaxias. Lo que pasa es que justamente como son agujeros negros, son difíciles de detectar. Pero suponemos que hay millones de esos en nuestra galaxia y en cualquier otra galaxia. A veces esos agujeros negros nacen en parejas y entonces eso es más interesante porque pueden chocar y emitir ondas gravitacionales, que eso es a lo que yo me he dedicado mucho a estudiar. La formación de ondas gravitacionales cuando dos agujeros negros chocan. Y eso sí ocurre. No ocurre muy frecuentemente en una galaxia, no estamos muy seguros qué tan seguido, pero seguramente cada varios siglos chocan dos agujeros negros en alguna galaxia dada. Pero cuando uno considera el universo completo, donde hay miles de millones de galaxias, pues esto está ocurriendo en algún lado del universo casi todos los días, ¿no? Entonces, eso es lo que sí yo estudio, estos choques de agujeros negros y la formación y la emisión de ondas gravitacionales de esos sistemas. Yo quisiera como que profundizáramos un poco más en ese tema, porque hay algo que se llama el agujero Einstein-Rosen. Es un Sí. agujero de gusano, ¿cierto? Esta es otra cosa, ese es un agujero de gusano, no un agujero negro. No un agujero negro. ¿Qué Son cosas, diferencia hay entre ambos o cómo sería ahí? ¿O son cosas son muy cosas distintas? totalmente distintas, o sea, no, estrictamente no tienen nada que ver uno con el otro, son cosas totalmente diferentes. Un agujero negro es el final de la vida de una estrella, es una región del espacio en donde la gravedad es tan intensa que ni siquiera puede escapar la luz. Cuando toda la materia de la estrella se concentró esencialmente en un punto, entonces la gravedad se hace tan intensa que hay una cierta región alrededor de este punto en el que se concentró la materia donde no se puede escapar, ni siquiera la luz puede escapar. Lo llamamos un horizonte. Entonces los agujeros negros se definen porque tienen un horizonte y es una región de la que la luz no puede escapar. Los agujeros negros tienen una gravedad muy, muy concentrada. Si uno se acerca demasiado, si uno se acerca justamente a la distancia del horizonte, uno cae al agujero negro y es imposible escapar. Entonces son negros porque no emiten luz, la luz no escapa, y se les llama agujeros porque una vez que uno cae dentro nunca puede volver a salir. En el centro del agujero negro la gravedad formalmente se vuelve infinita, según la teoría que tenemos, y una gravedad infinita despedaza todo lo que caiga ahí. Entonces cualquier objeto que caiga en un agujero negro terminará completamente despedazado en el centro. Y estos objetos se forman sobre todo al final de la vida de estrellas muy masivas, pero pueden formarse de otras maneras. Por ejemplo, en el origen del universo había tal densidad de materia por todos lados que probablemente se formaron agujeros negros sin necesidad de estrellas. En el centro de todas las galaxias que hemos estudiado en algún detalle hay agujeros negros monstruosos con millones de veces la masa del Sol o incluso miles de millones de veces la masa del Sol. Eso no nos queda muy claro cómo se formaron, pero seguramente no se formaron a partir de la muerte de una estrella, porque no hay estrellas de ese tamaño. Entonces se deben haber formado de otra manera. Pero esto es un agujero negro, es esta región de una gravedad tan intensa que no puede escapar la luz, por eso les decimos negros y les decimos agujeros, porque si uno cae no sale de regreso. Un agujero de gusano es otra cosa totalmente distinta. Un agujero de gusano es una cosa hipotética. Los agujeros negros no son hipotéticos. Los agujeros negros sabemos cómo se forman, están allá afuera, tenemos una evidencia enorme observacional de que existen. Los agujeros de gusano son totalmente hipotéticos y son más bien como atajos, como túneles en el espacio y en el tiempo. Un agujero de gusano es lo que uno está acostumbrado a ver en la ciencia ficción, en algunas series en donde hablan como de unos portales que si uno entra por aquí sale en otro lugar del universo o en otro lugar del planeta, nada más dando unos cuantos pasos. Eso es un agujero de gusano, es como un atajo, un túnel en la estructura del espacio que me permite entrar aquí y salir a una distancia gigantesca. Son hipotéticos, nunca se ha visto un agujero de gusano en la naturaleza, no tenemos ni idea de cómo podríamos crear un agujero de gusano.
pero no están prohibidos por la teoría de Einstein. Entonces, por eso la gente luego los estudia a nivel teórico, a ver cuáles serían sus propiedades, porque la teoría de la relatividad general de Einstein, que es esta teoría que nos habla de la curvatura del espacio-tiempo, permite que estas cosas en principio existan, pero hay ciertos inconvenientes. Por ejemplo, para tener un agujero de gusano estable que no se nos cierre encima, tendríamos que tener energía antigravedad, lo que ya los físicos llamamos energía negativa, algún tipo de antigravedad. Y la antigravedad no existe, entonces, bueno, tienen ciertos inconvenientes. Los agujeros de gusano también tienen otro nombre, que es el que acaba de mencionar usted. Se les conoce como túneles de Einstein-Rosen. Y eso se debe a que la primera persona que los estudió, o las primeras personas que los estudiaron, fueron justamente Einstein y su colaborador Nathan Rosen en la década de los 30 del siglo pasado. Ellos estudiaron este tipo de soluciones porque ocurre una cosa interesante. Dentro de un tipo de soluciones muy específicas de agujero negro, la solución que se conoce como la solución de Karl Schwarzschild, que fue la primera solución matemática de un agujero negro que se conoce, que se descubrió en 1917, incluso no 16, 1916. En esa solución, dentro del agujero negro, hay un agujero de gusano. Entonces, son cosas diferentes, pero dentro de este agujero negro hay un agujero de gusano, hay un túnel de Einstein-Rosen, y los primeros que lo estudiaron fueron justo Einstein y Rosen, por eso se llaman así. Pero esta es una solución muy abstracta de un agujero negro, no corresponde a los agujeros negros que existen en la naturaleza. Es una solución demasiado perfecta, demasiado abstracta, con demasiadas simetrías que no corresponden realmente a la naturaleza y que describe bien un agujero negro en la parte de afuera, pero en la parte de adentro no, en realidad no. Y entonces este túnel de Einstein-Rosen que existe en estos agujeros negros de Schwarzschild, no creemos que existe en la naturaleza. O sea, estos túneles de Einstein-Rosen no creemos que se formen cuando mueren las estrellas. Aunque teóricamente sí pueden darse, teóricamente son posibles. Teóricamente son posibles, lo que no quiere decir que en la naturaleza ocurran, ¿no? Que hay cosas que son posibles teóricamente que nunca ocurren en la naturaleza. Teóricamente, de acuerdo a todas las leyes de la física, es posible que unos pedazos de vidrio que están en el suelo brinquen a la mesa y se conviertan en un vaso. Eso es posible de acuerdo a la teoría de la mecánica que conocemos, pero nunca ocurre, ¿no? O sea, Claro. Entonces, el que una cosa sea posible teóricamente no implica que va a existir en la naturaleza. Los túneles de gusano son posibles teóricamente, pero comentaba, son posibles con una serie de condiciones. Por ejemplo, son posibles si uno tiene antigravedad, energía negativa. Y la energía negativa, estamos hablando, no existe la antigravedad. Si eso no existe, no son posibles, ni siquiera teóricamente. Teóricamente son posibles solo si se dan una serie de condiciones que aparentemente no se dan en la naturaleza, ¿no? Entonces, creemos que no existen en la naturaleza, pero son una cosa hipotética interesante y la gente ha estudiado eso para entender las propiedades de la teoría, básicamente. Bueno, muy bien esa distinción que nos hace, doctor, entre agujeros negros y el túnel de Einstein-Rosen. Sí, son diferentes, son diferentes. Sí, porque en algunas películas de ciencia ficción muestran que una nave entra en un agujero negro y sale como a otra región del espacio, pero ya usted nos está diciendo... Vale, la gente que hace esas películas de ciencia ficción es que no entiende la física. No entiende la física, claro. Bueno, ahí hay una anécdota muy bonita. Por ahí en los 80s del siglo pasado, Carl Sagan, que seguramente mucha gente ha oído hablar de Carl Sagan, era un gran científico y un gran divulgador, que desgraciadamente ya falleció, pero fue el creador de la serie Cosmos, de la serie final Cosmos, una novela de ciencia ficción en los 80s que se llamaba Contacto, donde hablaba de un contacto con una supercivilización extraterrestre muy avanzada. Y en la novela él pensaba que sus protagonistas se iban a caer a un agujero negro e iban a salir en otro lado de la galaxia. Y le mandó el primer boceto de la novela a un amigo suyo, Kip Thorne, que es un físico teórico muy famoso, de hecho Premio Nobel de Física 2017. En esa época, en los 80 eran amigos, le mandó la novela y Kip Thorne la leyó y le dijo, está muy mal esto. Tus protagonistas no se pueden caer a un agujero negro y salir en otro lado, esto está mal, esto es no entender la física, se deben caer a un agujero de gusano. Y entonces Carl Sagan dijo, claro, tienes razón, y entonces la cambió. Y en la novela ahora sus protagonistas van y caen en un agujero de gusano, no en un agujero negro, porque un agujero negro no sirve para eso. No, doctor Alcubierre, muchísimas gracias por todo. Espero que esté muy bien. Bienvenido a Colombia, bienvenido acá a Pereira. Nos encontramos, visita las universidades. Para nosotros sería un gran gusto tenerlo acá en Colombia, tener un invitado de su categoría, de su formalidad, de su ser como persona. Fue lo que más me impactó, que no solamente es un científico, sino que se nota que es una muy buena persona. Espero que esté muy bien y un abrazo entonces, profesor Miguel. Muchas gracias por la entrevista. Hasta luego. Bueno, cuídese mucho, hasta luego. Gracias.